Descripción. Este equipo es utilizado para el análisis de muestras fisiológicas, basándose en el principio de cada compuesto químico. Absorbe o emite energía lumínica de diferente longitud de onda. La longitud puede estar en el espectro de luz visible o en otra parte del espectro electromagnético. El espectrofotómetro es capaz de trabajar no solo con luz visible, sino también otros espectros electromagnéticos. El espectrofotómetro es un instrumento que tiene la capacidad de manejar ondas de radiación electromagnética, más conocida como luz, separándolo en facilitar la identificación, calificación y cuantificación de su energía. Los componentes del espectrofotómetro son: fuente de luz. Debe cumplir con las condiciones de estabilidad, direccionalidad, distribución de energía, estabilidad continua y larga vida. Las fuentes empleadas son las lámparas de tungsteno. Lámparas de tungsteno se utilizan para longitudes de onda del espectro visible y el ultravioleta próximo. Son fuentes de espectro continuo de energía radiante entre 360 y 900 nm. Lámparas de arco de xenón o deuterio producen un espectro continuo en la región ultravioleta entre 220 y 360 nm. Rendija de entrada. Tiene como función reducir al máximo la luz difusa y evitar que la luz dispersa entre en el sistema de selección de longitud de onda. Monocromadores. Pueden ser prismas. Son fragmentos con forma de cuña de un material que permite el paso de la luz. Ejemplo, de vidrio para trabajar en el espectro visible o cuarzo para trabajar en el ultravioleta lejano. Redes de difracción. Son un gran número de líneas paralelas situadas a distancias iguales entre sí y son hendiduras sobre un vidrio o una superficie metálica. Cada una de estas hendiduras se comporta como un pequeño rendija de salida. Tiene como función impedir que la luz difusa atraviese la cubeta de la muestra, que provocaría desviaciones. Detector. Puede ser de dos tipos: fotocélulas o células fotovoltaicas. Es una lámina de cobre sobre la que se extiende una capa de selenio o de óxido de cobre. A esto se le conoce como semiconductor. Sobre el semiconductor hay una capa de metal transparente que sirve de electrodo. La luz incide sobre el selenio y este desprende electrones que pasan a la placa de cobre, originando una diferencia de potencial por existir carga negativa sobre el cobre y positiva sobre el selenio. El conjunto se conecta a un amperímetro que señala el paso de corriente. Segundo, fototubos multiplicadores. Un fototubo multiplicador es un tubo que contiene un cátodo que emite electrones de una forma proporcional a la energía que incide sobre él. Tiene un ánodo que recoge los electrones y la corriente se multiplica varias veces al chocar los electrones sobre sucesivos ánodos que van teniendo un voltaje superior al procedente. La señal se amplifica en cientos o miles de veces. Interfaces. La interfaz del equipo cuenta con entrada USB para impresora y para computador, un fusible, interruptor de encendido apagado, conector de alimentación, pantalla, teclado alfanumérico. Estas teclas se utilizan para introducir letras, números y símbolos según sea necesario para la programación del equipo. Teclado de desplazamiento. Estas teclas se utilizan para moverse dentro de las opciones de la pantalla del equipo. Adaptadores de celdas. Este adaptador sirve para colocar las celdas de la muestra a analizar y celdas de vidrio. Requerimientos de instalación. Instalación. Para la instalación del equipo se necesitan los siguientes elementos: enchufe el cable de alimentación a la red, cierre el compartimiento de cubetas vacío,
pulse el interruptor de encendido apagado situado en la parte posterior del instrumento para encenderlo. No apague y vuelva a encender el instrumento rápidamente. Espere al menos 20 segundos antes de volver a encenderlo. De lo contrario, se pueden estropear los sistemas electrónico y mecánico. Operación. El software. Uso del espectrofotómetro. Se encuentran los botones de mando donde se programan todas las funciones del equipo. A la derecha encontramos la portaceldas donde introducimos las muestras para analizar. En el portaceldas se introduce un recipiente para contener la muestra denominado cubeta, fabricado con un material que permite el paso de la radiación. La cubeta es de 1 centímetro. Posteriormente, un haz de luz pasa a través de la muestra y este a su vez pasa por un detector que convierte esta señal en un espectro de absorción, el cual se puede visualizar en la pantalla. Al momento de realizar un análisis, se debe introducir en la celda un blanco para ajustar la longitud de onda, según la muestra a analizar, y tomar las lecturas correspondientes. Ya teniendo las medidas del blanco, introducir la muestra o los estándares y oprimir el tercer botón a la derecha. De esta manera, obtener las lecturas que corresponden al objeto del análisis a efectuar. Tener en cuenta que al introducir la celda en el equipo, se debe hacer que la parte más clara quede de cara al láser. En la parte superior de la pantalla aparecen los valores de porcentaje de transmitancia de la muestra y en la parte inferior la longitud de onda ajustada a lo que se desea analizar. Pasos para la calibración del equipo. Primero, encender el equipo y dejar calentar aproximadamente 15 minutos. Si es automático, el equipo dará señal para llevar a cabo su funcionamiento. Segundo, se selecciona la longitud de onda deseada. Esto depende de la muestra y del reactivo que se utilice. Tercero, seleccione la función absorbancia o transmitancia. Cuarto, se ajusta el equipo a ceros con agua destilada, absorbancia o transmitancia. Se ajusta las lecturas a 0 en absorbancia y a 100% de transmitancia. Se lee el estándar de concentración conocida y se ajusta el equipo a esa concentración. Creación de curva de calibración. La curva de calibración debe crearse antes de medir una muestra desconocida. La ecuación de la curva de calibración se puede guardar como un archivo de parámetros al igual que otros parámetros. Por lo tanto, es posible activarla con una función de activar parámetros en la tecla F1 a través de la pantalla Modo menú. Cuando se pulsa la tecla Start con la pantalla de configuración de parámetros abierta, aparece la pantalla para acceder a la concentración de muestra estándar en la tabla de concentraciones. Precauciones y advertencias. Antes de realizar cualquier tipo de manipulación al equipo, leer y tener presente lo siguiente. No exponga el instrumento a temperaturas extremas como calefacción, exposición directa a la luz solar, entre otros. No obstruya el instrumento para garantizar una ventilación correcta. No utilice ni almacene el instrumento en lugares con altos niveles de polvo o humedad. El instrumento, la pantalla y demás accesorios nunca deben limpiarse con disolventes como destilados petrolíferos o acetonas. Procurar no rayar las cubetas con cepillos